Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con un fragmento muy concreto del Evangelio de Lucas. Son solo 2 versículos, pero la verdad dan para pensar bastante. Sí, sobre la condición humana, cómo vemos el tiempo, esas cosas. Nuestra fuente es Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Y bueno, nuestra idea hoy es desgranar un poco la comparación que hace, ¿no?, entre los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Exacto. Una comparación que, a primera vista, parece simple, pero tiene su miga. Tiene varias capas, sí. Vamos a leer el texto exacto, para tenerlo todos en mente. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vale, la estructura está clara. Es una analogía, ¿no? Pasado, Noé, como reflejo del futuro, del Hijo del Hombre. Eso es. Pero lo que llama la atención, casi diría que choca un poco, es cómo describe esos días de Noé. Comían, bebían, se casaban. Son acciones, vitales, ¿no? Normales. Totalmente cotidiana. Exacto. ¿Por qué destacar justo eso, algo tan normal, antes de hablar de un diluvio, de una destrucción? ¿Por qué no habla aquí de crímenes terribles ni de una maldad concreta en estas líneas? Pues precisamente ahí está una de las claves, creo yo. No elige describir los pecados específicos que, según Génesis, llevaron al diluvio. No, se centra en la textura de la vida diaria. Ajá. El texto establece este paralelismo, pero no para decir que comer o casarse sea malo en sí mismo. Más bien pinta un cuadro de cómo era el ambiente general, ¿sabes? Para entender la fuerza de la comparación, ayuda a recordar un poco el contexto de Noé, ¿no? Una figura que, en medio de una sociedad que iba a lo suyo, recibe un aviso divino. Claro. Preparándose para un cataclismo, mientras los demás, pues parece que siguieron con su rutina tan tranquilos. Entiendo. O sea que el énfasis no está tanto en la maldad de las acciones, sino quizá en el contexto. En cómo se hacían. Esas acciones, comer, beber, casarse, vienen a representar como la vida entera funcionando en un piloto automático, por así decirlo. Sí, cubren todo, desde lo básico para sobrevivir, comer y beber, hasta la estructura social, pensar en el futuro, las bodas. Claro, la proyección de futuro, la familia. Y todo eso, dice el texto, hasta el día en que entró Noé en el arca. Esa frase subraya que la normalidad siguió sin interrupción, justo hasta el borde mismo del desastre. Justo hasta el final. La normalidad aquí se convierte en un símbolo. Quizás no de perversión directamente, pero sí de, ¿cómo decirlo?, ensimismamiento. Una absorción total en el presente, en las estructuras, que no deja ver las señales de un cambio radical. Podría ser. Porque, el Génesis sí habla de maldad y violencia en tiempos de Noé, pero aquí en Lucas se seleccionan estas acciones neutras. Podría interpretarse como una forma de decir que la indiferencia o la ceguera ante ciertas realidades no solo se ven actos malos, sino también en una vida volcada solo a lo material, a lo de cada día, sin dejar espacio para la trascendencia o para una advertencia. La rutina como una especie de sordera espiritual, quizá. Podría verse así, sí. Cita no sería a la vida en sí, sino a una forma de vivirla, desconectada de una realidad mayor o de un aviso que está ahí. Me pregunto si la elección de esas actividades tiene alguna carga simbólica más. Comer y beber, lo básico, necesidades y placeres. Casarse, pues la continuidad social, los planes a largo plazo, la confianza en que mañana será como hoy. Esa lectura tiene mucho sentido, sí. Representan todo el engranaje social y vital funcionando a tope. Y lo llamativo es eso, que ese funcionamiento aparentemente normal convive con la preparación de Noé para el fin de ese mundo. Hay una disonancia tremenda. Brutal, sí. Entre la actividad de la mayoría, absorta en lo suyo, y la acción de Noé, que va contracorriente. Y el texto nos dice, ojo que esa misma disonancia, esa normalidad superficial, junto a un cambio inminente, se va a repetir. Y aquí es donde el texto da el salto, ¿no? No se queda en Noé. Lo proyecta hacia los días del Hijo del Hombre. Exacto. Y claro, aquí surge la pregunta. ¿A qué se refiere con Hijo del Hombre y sus días? Que es una expresión con mucho peso en los evangelios. Cierto. El término Hijo del Hombre es complejo. Tiene toda una historia detrás, ya desde el Antiguo Testamento, y luego cómo lo usa Jesús.
En este contexto concreto de Lucas 17, aunque no da una definición formal, el término aparece varias veces ligado a momentos de revelación, de manifestación, también de juicio. Pero ojo, también de sufrimiento previo. Ah, mira. Justo antes de este pasaje, en el versículo 25 dice: «Pero primero es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por esta generación». Y luego, en el 30, habla del día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vale. Podemos entender que los días del Hijo del Hombre se refieren a un periodo clave, culminante, un tiempo decisivo, asociado a esta figura central, y que implica juicio, revelación, y que llegará de forma inesperada para los que estén metidos en esa rutina que describe. Entendido. No es solo un futuro cualquiera, sino un tiempo cualitativamente distinto, un punto de inflexión. Eso es. Entonces, la analogía con Noé cobra todavía más fuerza. Sugiere que, igual que la gente comía, bebía y se casaba sin hacer caso a Noé, en ese tiempo futuro, la vida seguirá su curso, normal. Sí. La gente irá a trabajar, hará planes, quedará con amigos. Ajena a la inminencia de esa manifestación, de ese evento decisivo del Hijo del Hombre. La normalidad, otra vez, como un velo. Exactamente. El pasaje funciona como una advertencia sobre lo que hoy llamaríamos el sesgo de normalidad, ¿no? Esa tendencia a pensar que todo seguirá igual, aunque haya señales de cambio. Es verdad. Advierte contra una seguridad basada solo en que las cosas parecen seguir como siempre. Y lo interesante es que no dice dejad de comer o casaros, no pide abandonar lo cotidiano, No. sino que implícitamente llama a una conciencia distinta mientras se hacen esas cosas, una vigilancia, una atención a las señales, una preparación interior que vaya más allá de la preocupación por lo inmediato. Eso me lleva a pensar en lo de la destrucción que menciona en el caso de Noé. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Si la analogía se mantiene, implica una destrucción parecida en los días del Hijo del Hombre. El lenguaje es fuerte. El lenguaje es impactante, sí. Refleja la gravedad del juicio en el relato de Noé, y al proyectarlo al futuro, usa esa imagen para subrayar lo radical y serio del evento que viene. Ahora, la naturaleza exacta de esa destrucción o juicio en el contexto del Hijo del Hombre, se puede interpretar de varias maneras dentro de la teología cristiana. Puede ser física, espiritual, social. Claro. Lo que el pasaje sí enfatiza, sin duda, es la separación que ocurre. Noé y su familia se salvan porque estaban preparados en el arca. Los demás perecen por no estarlo. La analogía parece centrarse en esa división que resulta de estar preparado o no ante un evento que rompe la normalidad. Vale, entonces el foco no es tanto describir el evento futuro en detalle, sino la condición de la gente antes de que ocurra. Exacto. Una condición de aparente normalidad, de estar absortos en lo cotidiano que impide reconocer el momento crucial. Es una descripción de un estado colectivo, digamos. Precisamente. Es más una fenomenología de la despreocupación o de la falta de discernimiento en tiempos críticos que una condena moralista de las actividades en sí. Porque piénsalo, comer, beber, casarse son dones, son parte de la vida humana. El problema no son ellos, No. sino la posibilidad de que se conviertan en el único horizonte, en una barrera que impida ver más allá, escuchar otra llamada o percibir los signos de los tiempos, como se dice en otros sitios. Y esta idea, ¿no? La de la normalidad como velo, tiene una resonancia que va más allá de lo puramente religioso, ¿no te parece? Sí, totalmente. Pienso en momentos históricos de grandes cambios, sociales, políticos. A menudo, mirando atrás, ves que la mayoría de la gente seguía con sus vidas, quizá ignorando las señales de la tormenta que venía. Sin duda. La dinámica que describe el texto, esa convivencia de rutinas muy arraigadas y cambios profundos gestándose por debajo, es un patrón que se repite en la historia. Sí. Puede aplicarse a crisis económicas, a revoluciones tecnológicas, a cambios culturales. Muchas veces, la inercia de lo cotidiano nos impide ver la magnitud o la cercanía de transformaciones radicales hasta que ya nos han arrollado. El pasaje capta esa tensión universal entre la continuidad y la ruptura, entre la rutina y el evento. Entonces, si intentamos como resumir las ideas clave que hemos sacado de estos dos versículos, tendríamos varias capas, ¿no? A ver, Primero, la comparación directa.
La vida cotidiana seguirá pareciendo normal hasta el mismo momento de un cambio decisivo. Pasó con Noé, pasará con el Hijo del Hombre. Vale. Segundo, el significado simbólico de esa normalidad. Representa una posible absorción en lo inmediato que puede llevar a no darse cuenta, a no estar preparado para momentos clave. Añadiría una tercera. El contraste implícito entre la actitud de la mayoría, que sigue la corriente de lo cotidiano, y la actitud que se requeriría en esos momentos. Vigilancia, preparación, discernimiento, lo que encarna Noé. Bien visto. Y cuarto, quizá, la naturaleza de ese evento futuro ligado al Hijo del Hombre. Un punto de inflexión radical, presentado con la seriedad del diluvio, que traerá separación y juicio, entendiendo juicio como una clarificación, una división basada en la preparación que se tuviera. Me parece una buena síntesis, sí. Hemos pasado de una lectura inicial, quizá un poco extrañados por mencionar cosas tan normales, a ver cómo esas acciones son el vehículo para una reflexión bastante más profunda. Sí. Sobre cómo percibimos el tiempo, la conciencia, la preparación ante momentos que, bueno, desde la perspectiva del texto, son definitorios. Exacto, y es importante repetir que la interpretación no tiene por qué condenar la vida diaria. La pone en perspectiva. Claro. Pregunta, implícitamente, qué lugar ocupa esa vida diaria en el conjunto de la existencia, y si deja espacio para atender a otras dimensiones, a otros avisos. Es una llamada a vivir lo cotidiano, pero con una conciencia más amplia. Lo cual nos deja como casi siempre con algo en que pensar, ¿no? Si este texto tan antiguo usa la imagen de la rutina diaria como un posible obstáculo para ver cambios fundamentales, ¿cómo resuena eso hoy? Buena pregunta. Vivimos en una época de cambios superacelerados, de novedades constantes, pero también de rutinas muy marcadas. El trabajo, el consumo, las redes sociales, los planes a corto plazo. Podría ser que nuestra propia inmersión en el día a día esté de alguna manera velando nuestra capacidad para ver cambios más profundos que se están gestando, ya sean sociales, ecológicos, tecnológicos o incluso personales. Esa es la pregunta provocadora que el texto parece dejarnos a través de los siglos, sí. ¿Hasta qué punto nuestra normalidad de hoy nos prepara o nos ciega ante los posibles diluvios o manifestaciones del futuro? ¿Estamos construyendo nuestras propias arcas de conciencia, de resiliencia, de valores? ¿O simplemente seguimos comiendo, bebiendo y planificando como si el escenario fuera a ser siempre el mismo? Una reflexión abierta, la verdad, sobre el equilibrio entre vivir el presente y estar atentos al horizonte.